Hola, soy Roger Baño, CEO de Equipo, y hoy os explicaremos cómo se rellena el modelo 130 casilla por casilla. El modelo 130 es un modelo que solo afecta a los autónomos. Las empresas no tienen que rellenar este modelo. El modelo 130 sería como el equivalente trimestral al impuesto de sociedades de las empresas. Lo que vamos a ver a continuación es un cómputo en donde veremos los ingresos menos los gastos. Esto nos da un beneficio y sobre este beneficio se aplicará un 20%, que es lo que vamos a pagar en concepto de IRPF, de retenciones. Tenemos que tener en cuenta que al cabo del año los autónomos estamos obligados a presentar la declaración de la renta y allí es donde se acabará de compensar el IRPF, la retención que nos toca pagar. Por lo tanto, este modelo asume un 20% de impuestos que luego, en función de cómo acaba el año y de nuestras características personales, se acabará consolidando en el importe que toca, teniendo en cuenta que el IRPF, las retenciones, es un impuesto que va por tramos y por lo tanto no es un importe fijo, sino que a medida que gano más, pago más impuestos, pues aquí todo el mundo paga un 20% y luego se consolida al fin del año según mis ingresos y según mis características personales. Tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo, no todos los autónomos tienen que hacer el 130. Si nosotros al emitir facturas aplicamos una retención, ya sea del 15%, que sería el tipo habitual, o del 7% porque tengo un importe reducido por ser un autónomo nuevo, si yo aplico retenciones en al menos un 70% de mi volumen de negocio, entonces no estaré obligado a presentar el 130. Si por el contrario, en algunas facturas aplico retención y en otras no, y la suma de facturas, sumando las bases, ¿no?, de euros, no supera el 70%, tendré que hacer el modelo 130. Una cosa a tener en cuenta es que aquí estamos aplicando el 20% sobre los beneficios. Por lo tanto, se restan los gastos y ahora lo veremos. Mientras que cuando aplico una retención a una factura, por ejemplo, del 15%, estoy aplicando ese 15% sobre mi facturación, sobre mis ingresos, sin tener en cuenta los gastos. Por lo tanto, y esto lo veremos a continuación, si yo típicamente aplico retención en todas mis facturas o en la mayoría de mis facturas, lo más probable es que si fuera a hacer el 130, ya como el 130 ya tiene en cuenta lo que he retenido, pues probablemente ya me saldría a cero, ya no tocaría presentarlo. Lo que sí que es muy importante a tener en cuenta es que si yo en algún momento del año he presentado un 130, lo tengo que seguir haciendo hasta el final del año. Pues bien, empezamos. Vamos a explicaros casilla por casilla cómo se rellena el modelo 130. La primera parte es común en la mayoría de los impuestos, que es identificar quiénes somos. En este caso, pondremos nuestro NIF, nuestro nombre y nuestros apellidos. Aquí habla de nombres y apellidos porque siempre estamos hablando de autónomos, no de empresas. La segunda parte es identificar qué periodo hace referencia. Pues, por ejemplo, aquí tenemos 2022 como ejercicio y periodo son los trimestres, pues el tercer trimestre. Pues bien, avanzamos en el bloque más relevante, que es el bloque de liquidación, en donde veremos el gran grueso de la explicación. En la casilla número 1 vamos a poner todos nuestros ingresos. Vamos a poner las bases, tanto de facturas como de facturas simplificadas, de tickets. Vamos a meter todo en la celda número 1. En la celda número 2 vamos a meter todos nuestros gastos. Y todos implica también aquellos tickets que tengamos. Es decir, no solo vamos a meter las facturas de gasto, sino que vamos a meter también cualquier factura simplificada, cualquier ticket. Esto es información que, por ejemplo, no aparece en el modelo 303 de IVA, porque solo ponemos aquellas cosas que podemos deducir el IVA. Aquí estamos hablando de todos los gastos, por lo tanto, no solo vamos a meter ingresos, sino también gastos. Cuando hacemos la declaración de la renta, por ejemplo, ahí también metemos todos los gastos. Y dentro de estos gastos, os dejamos aquí un vídeo donde explica qué tipo de gastos son deducibles y vais a ver ejemplos más detallados sobre qué puede entrar aquí. Porque, por ejemplo, cosas como la cuota de autónomo también la vamos a meter aquí. Si tuviera empleados, el coste total del empleado también lo meteríamos aquí, ya que son gastos. Por lo tanto, vamos a meter absolutamente todos
los gastos en la casilla número 2. Pero eso no es todo. En la casilla número 2 también podemos incorporar una cosa conocida como los gastos de difícil justificación. En Kipu, simplemente dándole a este botón, ya se añade esto. Y os dejamos también aquí un enlace donde hay más información sobre cómo funciona esta casilla. Ahora bien, una cosa que es muy importante tener en cuenta es que hay un límite de hasta 2.000 euros anuales. Más de esto no puedo añadirlo. Pues bien, seguimos. Una cosa que es muy importante de entender a efectos de la celda 1 y 2 es que vamos a poner toda la información acumulada del año. Por lo tanto, no solo vamos a poner los ingresos y gastos del tercer trimestre en este ejemplo, sino que vamos a poner del primero, del segundo y del tercer trimestre. Vamos a poner todos los ingresos y todos los gastos. Es un modelo acumulativo. Por lo tanto, en el cuarto trimestre pintaremos toda la información del año. Y es por esto que no existe un modelo anual del 130, porque el del cuarto trimestre, en cierto modo, ya tiene toda la información del año. Ahora las siguientes casillas entenderemos por qué estamos pintando la información de todo el año, ya que lo tendremos en cuenta. Ahora lo veremos. En la casilla número 3 vamos a poner la diferencia entre una 1 y la 2 y por lo tanto en la 3 vamos a pintar los beneficios. Los beneficios acumulados a lo largo del año. En la celda número 4 vamos a pintar el 20% de la celda número 3, por lo tanto el 20% de los beneficios. En la celda número 5 y en la celda número 6 vamos a empezar a tener en cuenta la información de los trimestres anteriores. Por lo tanto, en la celda número 5 vamos a pintar la suma de importes ya liquidados en Hacienda durante el primer y el segundo trimestre. Por lo tanto, ahí es donde ya se tiene en cuenta todo lo que hemos pagado durante el año en concepto de IRPF. En la celda número 6 se va a tener en cuenta todas las retenciones ya practicadas en facturas. En este ejemplo, yo solo he emitido una factura con retención, era una factura de 1.000 euros y que había retenido un 15% sobre esto, 150 euros en el ejemplo, y ya se tiene en cuenta. Esto es un buen ejemplo para entender que si yo practico retenciones en todas mis facturas, lo más probable es que este importe sea suficientemente alto para que en la 7, que es el resultado final de lo que me toca pagar este trimestre, tienda a cero. Si yo he practicado ya retenciones, probablemente esto me saldrá a cero. Pues bien, seguimos. En el bloque número 2, que es este bloque de aquí, de la 8 a la 11, solo aplica a aquellas actividades de tipo agrícola, ganadera o forestales o pesqueras. Tienen estas unas características muy especiales que no vamos a explicar en este vídeo. Pues bien, seguimos avanzando hasta el bloque número 3, que es el bloque de totales de la liquidación. En este ejemplo veníamos de que vamos a tener que pagar algo más de 17.000 euros, que es el resultado de la celda número 7. Pues bien, nos vamos a la celda número 12 y nos explican la suma de la 7 y la 11. Esto solo sucede si tengo dos actividades, una vinculada a estas actividades de tipo agrícola, etcétera, y otra de tipo una actividad, vamos a decir, normal. Una cosa que es importante a considerar es que en la celda número 7, si el resultado es negativo, ya está bien, lo dejaremos con el importe negativo, pero en cambio en la celda 12, si sale negativo, pondremos un 0. Nos vamos a la casilla número 13. La casilla número 13 es también un poco peculiar. Os dejamos en la descripción un enlace donde detalla exactamente cómo funciona la casilla número 13, pero básicamente lo que nos explica es que podemos aplicar una deducción extra en función de mi volumen de facturación. Hay toda una serie de tablas que van desde los 0 hasta los 12.000 euros de facturación que me permiten desgravar al trimestre entre 25 y 100 euros adicionales en concepto de este artículo 110 del reglamento del impuesto. Una vez más, os dejamos en el enlace el detalle de estas tablas en función de mi facturación, cuánto me puedo deducir de más. Seguimos. La 14 básicamente lo que hace es tener en cuenta pues, la 12 menos la 13, por lo tanto tiene en cuenta solo esa extra deducción que puedo dar, que en el caso de que aplique, pues pondríamos el importe resultante en la 14 con un signo negativo. Seguimos. En la casilla número 15 vamos a incorporar, si los hubiera, los resultados negativos de trimestres anteriores. Esto es importante entender que en el caso de que venga
por ejemplo, en el primero y el segundo trimestre, de tener un resultado que sea negativo, el modelo lo acabó pintando pues, con un 0, no con un resultado negativo. En la celda número 15 tiene en cuenta estos resultados de trimestres anteriores. Por lo tanto, si en este ejemplo el tercer trimestre me da un importe positivo, pero venía de acumular resultados negativos, la celda número 15 es la que compensa esos resultados negativos que he tenido a lo largo del año. Y por lo tanto, en la 15 pintaré exclusivamente los resultados negativos de trimestres anteriores, del primero y del segundo trimestre, en este ejemplo que estamos presentando del tercer trimestre. En la casilla número 16 es un poco particular y afecta a una deducción relacionada con la compra o rehabilitación de una primera vivienda, en donde nos podemos deducir hasta un 2% con un máximo de 660 euros. Si fuera el caso, pues tenemos que meter ese importe en la celda número 16. La casilla número 17 tiene en cuenta lo que ha sucedido en la 14, en la 15 y en la 16, que viene a ser la diferencia de todo lo que ha acumulado en los puntos anteriores, que sería la información estrictamente del trimestre en la 14, en la 15 tiene en cuenta los resultados de los trimestres anteriores y además tiene en cuenta, si se diera el caso, esa deducción por adquisición y rehabilitación de una primera vivienda. El resultado final lo pintaré en la casilla número 17. La casilla número 18 la vamos a rellenar siempre que haya presentado en este mismo trimestre un 130 y por alguna razón he tenido que volver a presentarlo. He hecho una complementaria. Si la que estamos presentando fuera una complementaria, solo pondríamos las diferencias y en el 18 pintaríamos el resultado del 130 que ya he presentado en este mismo trimestre. Finalmente, la casilla 19 tiene en cuenta todo lo que venimos arrastrando, siendo así el resultado final del 130 para este tercer trimestre, que es el ejemplo que estamos viendo. Antes de acabar, os vamos a explicar de forma muy breve cómo Kipu rellena cada uno de estos puntos. En Kipu podremos subir nuestros ingresos y nuestros gastos y automáticamente iremos rellenando pues, la celda número 1, la celda número 2. Sobre esto ya se calcula pues, el 20% a pagar, del mismo modo que tiene en cuenta la información que hay en trimestres anteriores. Es por ello que es muy importante que si yo empiezo a trabajar hoy, tercer trimestre, con Kipu, tengo que rellenar el primer y el segundo trimestre, porque si no, el resultado no será correcto. Una forma de hacerlo de forma rápida y sin tener que subir cada una de las facturas es meter en Kipu, en el primero y en el segundo trimestre, los totales de ingreso y los totales de gasto. Simplemente tendremos que separar aquellas facturas de ingreso que han habido retención de las que no han habido retención. Por lo tanto, subiendo los totales ya sería una forma para que Kipu automáticamente calcule todo lo que ha pasado en el primero, el segundo trimestre y obviamente en el tercer trimestre. Como hemos visto, en Kipu podemos aplicar el 5% de gastos de difícil justificación dándolo al botón de añadir y lo que sí que es necesario meter a mano es el importe de la casilla número 13 en función de las tablas y de lo que ha sucedido en trimestres anteriores y a mano también tendríamos que meter lo de la casilla número 16 sobre la adquisición o rehabilitación de una primera vivienda, ya que es una información de tipo personal que no podemos incorporar en nuestra actividad económica y por lo tanto en el software de Kipu. Finalmente, para acabar, nos vamos a ver los últimos bloques, que son los bloques que hacen referencia a la liquidación del impuesto. En el bloque de ingreso meteríamos en esta casilla el resultado de la casilla número 19, que es el total que tocará liquidar este trimestre a Hacienda. En este caso, 17.000 euros. Esta casilla solo la rellenamos en caso de que el importe sea positivo, porque si el importe es negativo, es decir, cero, no toca liquidar nada, en vez de rellenar este bloque, vamos a marcar la casilla de autoliquidación negativa. Esto sería el caso en donde el resultado es 0 o inferior a 0 y por lo tanto no toca pagarle nada a Hacienda, pero sí tenemos que presentar el modelo 130. Lo haremos marcando esta casilla. Si usamos Kipu y el resultado es 0 o inferior a 0, automáticamente esta casilla quedará ya marcada y este bloque tendirá a 0.
Ahora vamos a ver el bloque número 5, el que dice a deducir. Este bloque solo lo marcaremos si básicamente el resultado de mi declaración por la actividad económica ejercida tiende a cero, negativo, es decir, mis gastos son superiores a mis ingresos o bien ya he liquidado suficiente IRPF, pero he rellenado la casilla número 16. ¿Esto qué implicaría? Implicaría que básicamente el resultado final tiende a cero, pero hay una deducción extra fruto de la adquisición o rehabilitación de una primera vivienda que hace que de algún modo Hacienda me tiene que, entre comillas, pagar. En esta casuística lo que haremos será marcar esta casilla. El resultado tendirá siempre a cero, a ser una autoliquidación negativa, pero hay una parte que tengo derecho a deducción. Esto pasa porque el resultado daría cero, daría una autoliquidación negativa, pero tengo derecho a una deducción que no se está viendo reflejada en el modelo porque ya me sale una liquidación de 0 euros. Para esta casuística, entonces marcaríamos esta casilla. Para acabar, recordamos que si yo he presentado este impuesto durante el trimestre y por alguna razón me he equivocado o hay que hacer un ajuste porque, por ejemplo, ha entrado una factura a última hora que quiero considerar, la forma de subsanar un impuesto ya presentado es volviéndolo a presentar como una liquidación complementaria. De este modo, marcaría esta casilla, incorporaría el justificante, el número de referencia del 130 ya presentado en este trimestre y lo volvería a presentar. Esto lo hemos visto anteriormente, pero solo lo presentaría con las diferencias del nuevo modelo y ya el impuesto tiene en cuenta lo que se presentó. Para acabar, simplemente el bloque de firma incorporará la ciudad, así como la fecha, que para el caso de usar Quipu tiene en cuenta nuestra información fiscal, la ciudad donde estamos dados de alta y la fecha de hoy. Pues bien, una vez rellenado, ya solo nos queda presentarlo en Hacienda. Para el caso de Quipu, muy sencillo. Guardo y clicando en descargar se descargará el fichero que simplemente entraría en Hacienda y lo presentaría. Por lo tanto, descargaría el fichero y me iría a la página web de Hacienda. Aquí os dejamos el enlace directo para entrar. Buscaría el modelo 130, entraría y iría a hacer la presentación, que es el primer bloque. A partir de este punto, como cualquier otro impuesto o cualquier trámite con la administración pública, accedería con mi certificado en alguna de los formatos que tengamos, para, por ejemplo, ya sea con certificado DNI o poniendo el NIF y usando el PIN 24 horas, y una vez dentro subiría el fichero que te descargas de equipo y ya está. Pues bien, os hemos explicado con todo lujo de detalles cómo se rellena el 130 casilla por casilla y en la descripción os dejamos enlaces y vídeos que nos van a ayudar a tener más detalle de cada una de las casillas. Y si tenéis cualquier duda, podéis comentar, preguntar. Os invitamos a suscribiros a nuestro canal, donde vamos subiendo novedades, trucos que os van a ayudar en vuestra gestión del día a día como autónomo o como empresa. Y no dudéis en suscribiros a Quipu, ya que con Quipu, simplemente subiendo vuestros ingresos y vuestros gastos, los modelos se rellenan automáticamente. Y como siempre, estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias.